En abril de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética comenzó a atacar Berlín desde el este, sur y norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín se utilizó como base del Tercer Reich y como tal, su captura por los aliados era de suma importancia. Más de 1,5 millones de soldados del Ejército Rojo participaron en el asalto, y sus líderes fueron despiadados, dispuestos a lidiar con tremendas bajas si eso significaba infligir tanto daño como fuera posible a la Alemania nazi. Las pérdidas que resultaron de esta batalla final fueron enormes. Más de 81,000 soldados soviéticos murieron, mientras que los investigadores observaron que hasta 100,000 soldados y 125,000 civiles murieron durante el conflicto. Aunque Hitler se quitó la vida el 30 de abril, la batalla de Berlín continuó hasta principios de mayo y se considera una de las luchas más agotadoras de la Segunda Guerra Mundial en general. Bienvenido a Wars of the World. En 1945, según informes, el Ejército Rojo era grande, eficiente y poderoso. En los últimos años, los soviéticos habían acumulado y producido armas, municiones y otros suministros para defenderse de los alemanes. Estaban equipados con tanques T-34 y Joseph Stalin, que se consideraban superiores a los que utilizaban los alemanes y eran fáciles de mantener y operar. A menudo aprovechaban la forma en que otros países subestimaban sus habilidades e implementaban tácticas que tomarían por sorpresa a sus enemigos. Es destacable que su artillería y armadura superaban ampliamente a la de la Wehrmacht. Pero aunque la inteligencia alemana estaba al tanto de esto, se informa que Adolf Hitler despreciaba mucho el poder soviético y afirmaba que la fuerza del país era, cito, la mayor impostura desde Genghis Khan, fin de la cita. El inicio de 1942 fue ajetreado para los soviéticos, quienes buscaban vengarse de la Alemania nazi tras su invasión en 1941. El 12 de enero llevaron a cabo la ofensiva del Vístula-Oder, que vio al Ejército Rojo avanzar hacia varias áreas controladas por los alemanes, como Cracovia y Varsovia, Polonia. Los soviéticos lograron capturar estas ciudades, así como la de Poznań, y sus fuerzas superaban en número a las de los alemanes, obligando a la dirección nazi a huir de los campos de concentración locales después de enviar a los prisioneros en marchas de la muerte. Tras 2 semanas, el Ejército Rojo se detuvo a 43 millas de Berlín. Un líder soviético detuvo al grupo tras enfrentar dificultades combatiendo a los alemanes cerca de Pomerania. El Ejército Rojo posteriormente luchó contra el grupo de ejércitos Vístula, una unidad de la Wehrmacht formada el 24 de enero en respuesta a las acciones de los soviéticos. El grupo de ejércitos Vístula lanzó la Operación Solsticio, una ofensiva que finalmente fracasó, en parte porque la inteligencia militar soviética se enteró del ataque y en parte porque el asalto se había planeado con prisa. Aunque la Operación Solsticio no tuvo éxito en sus objetivos, logró obligar a los soviéticos a retrasar su ataque a Berlín, que en ese momento estaba indefenso. El Ejército Rojo también estaba preocupado por el asedio de Budapest, que comenzó el 29 de diciembre de 1944. El ataque de 50 días vio a los soviéticos, asistidos por fuerzas rumanas, cercar la ciudad. Al momento de esta operación, Hungría había tenido pérdidas devastadoras durante la guerra. Casi 200,000 personas murieron durante los altercados con el Ejército Rojo a lo largo de los años, y durante el asedio de Budapest murieron otras 38,000 personas, en su mayoría como resultado de la inanición y las ejecuciones masivas de ciudadanos judíos por los nacionalistas de extrema derecha del Partido de la Cruz Flechada. La rendición final de Budapest el 13 de febrero de 1945 fue considerada una gran victoria para los aliados. La última ofensiva importante de los alemanes durante la guerra fue la Operación Despertar de Primavera, que comenzó el 6 de marzo y tenía como objetivo proteger y asegurar varias reservas de petróleo importantes, así como detener al Ejército Rojo de avanzar sobre Viena. En este punto del conflicto, el ejército alemán se había debilitado y la ofensiva finalmente fracasó. Para el 15 de marzo, los soldados alemanes se habían estancado mientras se movían hacia sus diversos lugares, y al día siguiente, el Ejército Rojo, las fuerzas búlgaras y miembros de la resistencia austríaca avanzaron hacia Viena y lanzaron una ofensiva para capturar la ciudad. Lograron hacerlo el 13 de abril. El líder de la Unión Soviética
Joseph Stalin, buscó capturar la capital de la Alemania nazi antes de que lo hicieran los aliados occidentales. Mientras el Ejército Rojo se preparaba para tomar la ciudad, los estadounidenses cruzaron el Rin, acelerando los planes de Stalin. Efectivamente enfrentó a sus dos principales comandantes, el mariscal Georgy Zhukov y el mariscal Ivan Konev, uno contra el otro, dividiendo la operación entre ellos, con ambos ansiosos por ser los primeros en capturar Berlín. A menudo se dice que la razón de la prisa de Stalin por capturar la ciudad es que no confiaba en los aliados occidentales y que quería que los soviéticos fueran los que terminaran la guerra. Pero el renombrado historiador militar británico Anthony Beevor le dijo a la British Broadcasting Corporation que, mientras buscaba entre miles de documentos soviéticos, descubrió que Stalin también estaba muy ansioso por llegar al Instituto Kaiser Wilhelm, el centro de investigación nuclear alemán, ya que el propio programa nuclear soviético estaba rezagado con respecto a países como Alemania y los Estados Unidos. Las tropas que fueron enviadas para asegurar el centro finalmente encontraron 3 toneladas de óxido de uranio, lo cual fue suficiente para impulsar la Operación Borodino de los soviéticos, nombre que se le dio a su programa nuclear, y para comenzar a construir su primera arma nuclear. Según informes, no encontraron mucho más que esto, ya que la gran mayoría de los suministros y los propios científicos que trabajaban en el instituto habían sido enviados a la ciudad de Haigerloch mucho antes de que comenzara la batalla de Berlín. Mientras tanto, en Alemania, el general Gotthard Heinrici fue nombrado comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula. Heinrici es considerado uno de los mejores tácticos defensivos de todo el ejército alemán, y se le había llamado para defender Berlín y evitar que cayera en manos de las potencias aliadas. Que los soviéticos probablemente intentarían capturar la ciudad moviéndose a través del río Oder, decidió colocar una resistencia ligera en las orillas del río y fortificar las alturas de Silo, que dominaban el río Oder, y colocar la mayor parte de sus defensas allí. Heinrici contaba con casi 1 millón de hombres, incluyendo unidades de entrenamiento, policía y, perturbadoramente, miembros de la juventud hitleriana. Sin embargo, persistía un problema importante entre estos diferentes grupos. Tenían muy poco entrenamiento militar. Además, en comparación con el Ejército Rojo, el equipo alemán no era suficiente. Constaba de más de 10.000 tanques y 3.300 aviones, y gran parte de su equipo estaba desgastado por los años anteriores de batalla. A todo esto se sumaba el hecho de que los alemanes tenían escasez de combustible y proyectiles de artillería, y sus soldados habían perdido la moral debido a operaciones fallidas, salarios impagos y malas noticias de caza que les llegaban a través de su correo. La propaganda difundida por Joseph Goebbels prometía que pronto aparecería un arma milagrosa que ayudaría a los alemanes a ganar contra los aliados. Y las tropas continuaron luchando por miedo a lo que sucedería si Berlín era tomada por los soviéticos. La policía militar y las SS se aseguraron de que cualquiera que intentara desertar del ejército fuera capturado, sometido a un consejo de guerra y asesinado, lo que hizo que muchos soldados sintieran que simplemente no había forma de evitar el conflicto. El Ejército Rojo también combatía en ese tiempo. A pesar de contar con muchos soldados y municiones suficientes, las tropas carecían de comida, repuestos y gran parte de su transporte y raciones fueron proporcionados por Estados Unidos. Para dificultar aún más las cosas para el Ejército Rojo, Heinrici hizo que sus ingenieros convirtieran la llanura de inundación del Oder en un pantano liberando agua de un embalse río arriba. Luego construyeron fosos antitanques, un sistema de trincheras y búnkeres para ayudar en las defensas alemanas. El 16 de abril, el mariscal Georgy Zhukov inició la batalla disparando armas de artillería a los alemanes estacionados en Silo Heights, lo que generó muchas críticas de otros líderes militares soviéticos. Un coronel general observó, cita, «Como de costumbre nos apegamos al libro, y ahora los alemanes conocen nuestros métodos. Retiraron sus tropas a buenos 8 kilómetros. Nuestra artillería falló en darle al enemigo». Este vergonzoso error para los soviéticos solo empeoró cuando comenzaron a usar gigantescos reflectores en un intento de cegar a los alemanes defensores. Esta táctica falló, sin embargo, y finalmente llevó a los alemanes a apuntar fácilmente a los soviéticos, utilizando sus armas de artillería para disparar a las posiciones soviéticas gracias a las brillantes luces que las iluminaban. Cuando se encendieron las luces, los soviéticos fueron bombardeados matando a muchos, incluyendo a las mujeres que estaban operando las luces. Parecía que todo iba bien para los alemanes, o al menos mejor de lo esperado,
pero aún así estaban sufriendo muchas bajas. Un miembro del 27º Regimiento de Paracaidistas, Kurt Wagner, recordó, cita, «En unos pocos segundos todos mis 10 camaradas estaban muertos». Un comandante de las SS declaró más tarde que había mirado a través de su periscopio y vio, el cielo del este estaba en llamas. Otro soldado, un comandante con el 9º Ejército, informó, «Siguen viniendo hacia nosotros en hordas, ola tras ola. Mis hombres están luchando hasta que se les acaba la munición. Son aniquilados o completamente superados». El terreno fangoso y pantanoso dificultó el avance de los soviéticos. Durante el día, los aviadores soviéticos bombardearon a sus propias tropas tras confundir las bengalas que ascendían. Asimismo, las tripulaciones de artillería bombardearon a los suyos, y los médicos, sin suficientes recursos, no podían atender a los heridos con rapidez y eficacia. Al informar a Stalin, este le dijo a Zhukov que permitiría a Konev ir hacia su ubicación, posiblemente para motivarlo a lograr una victoria. Notablemente, los alemanes que lucharon contra los soviéticos bajo el liderazgo de Konev recordaron que su visión estaba oscurecida por una cortina de humo, con el cabo Karl Pavlik declarando, cito, «No teníamos dónde escondernos. El aire estaba repleto de silbidos y explosiones. Tuvimos pérdidas inconcebibles. Los que sobrevivieron corrían por las trincheras y los búnkeres, tratando de salvarse. Estábamos sin palabras de terror». Fin de la cita. La lucha contra los hombres de Konev no solo fue espantosa, sino también aún más desmoralizante para los soldados alemanes. Otro soldado, un desertor que fue capturado, declaró, cita, «La única promesa que Hitler ha cumplido es la que hizo antes de llegar al poder. Dame 10 años y no reconocerás a Alemania». Fin de la cita. Los soviéticos tardaron 4 días en atravesar la última línea de defensa alemana en Silo Heights, con la batalla que vio la muerte de alrededor de 30.000 soviéticos y 12.000 alemanes. En los días siguientes a esto, varias otras unidades pertenecientes al Ejército Rojo se moverían hacia Berlín desde sus propias posiciones, con los soviéticos finalmente dividiendo al grupo de ejércitos Vístula en el norte del grupo de ejércitos Centro en el sur. La batalla de Halb ocurrió cuando 2 grupos soviéticos atacaron al 9º Ejército alemán cerca de Frankfurt. Tras la captura de las alturas de Silov, el líder soviético Konev continuó hacia Berlín. Hitler ordenó inicialmente a las unidades de la milicia Volkssturm en la ciudad unirse al 9º Ejército para formar una nueva línea defensiva hacia el sur. Pero la situación era desesperada, y tanto los hombres como el equipo se habían dispersado peligrosamente. 10 batallones se unieron al 9º Ejército. Conforme la desesperación de los nazis crecía, el líder de la juventud hitleriana ofreció más jóvenes para la batalla, y la Gestapo inició ejecuciones de presos políticos en las prisiones. La SS persiguió a los desertores y colgó sus cuerpos, todo mientras se preparaban para huir del área ellos mismos si los soviéticos invadían la ciudad. Para entonces Hitler se había retirado a su búnker y el 20 de abril, el día de su 56º cumpleaños, las tripulaciones de artillería soviética comenzaron a bombardear Berlín. Los civiles dentro de la ciudad estaban en raciones estrictas y sin agua, gas ni electricidad, apenas podían cocinar para alimentar a sus familias. Las calles estaban casi vacías durante el bombardeo. Ese mismo día, Hitler ordenó que se lanzara la Operación Clausewitz. Esta palabra clave haría que la Wehrmacht comenzara la defensa de Berlín. Fue fundada poco más de un mes antes, en marzo de 1945, en el documento de 33 páginas Orden Básica para los preparativos para la defensa de la capital del Reich, que incluía 24 puntos como «La capital del Reich será defendida hasta el último hombre y hasta la última bala». Como parte de la Operación Clausewitz, se evacuaron las oficinas de las SS y la Wehrmacht. Diversos negocios que operaban durante la guerra, como la oficina de telegramas, al fin cerraron sus puertas. El último mensaje recibido fue de Tokio que decía, «Buena suerte a todos». Mientras tanto, la propaganda difundida por Joseph Goebbels exigía que, cito, «Ningún hombre capaz de portar armas puede abandonar Berlín», fin de la cita, a menos que tuvieran un permiso para hacerlo.
aunque los ricos, incluyendo a muchos que se habían beneficiado del ascenso al poder de Hitler, comenzaron a huir por miedo. El último avión salió del aeropuerto de Tempelhof, llevando solo 9 pasajeros en un viaje a Estocolmo. El general Helmut Weidling era el comandante del área de defensa de Berlín y estaba a cargo de las tropas alemanas restantes, alrededor de 45.000 hombres, aunque también fueron ayudados por oficiales de policía de Berlín, niños del programa Juventud Hitleriana y la milicia Volkssturm. Notablemente, Weidling iba a ser ejecutado por orden de Hitler antes de que el Führer decidiera nombrarlo comandante. Weidling dividió la ciudad y sus defensas en 8 sectores diferentes, cada uno liderado por un comandante diferente, y aunque muchos de los encargados de estos sectores no tenían experiencia previa en combate, los alemanes idearon tácticas útiles para intentar eliminar a su enemigo, como desplegar francotiradores en edificios de apartamentos, ya que las armas en los tanques soviéticos no podían apuntar tan alto. También enviaron tropas con armas antitanque a los pisos inferiores para que pudieran emboscar a los vehículos blindados que rodaban por las calles planas de la ciudad. Los soviéticos inicialmente avanzaron por el medio de esas mismas calles, pero pronto se dieron cuenta de las maniobras de los alemanes y comenzaron a cambiar las suyas para obtener la ventaja. Los tanques avanzaron manteniéndose cerca de un lado, permitiendo que en áreas amplias varios tanques pudieran disparar cruzado desde cualquier flanco. Se montaron ametralladoras en los tanques para apuntar a francotiradores en edificios altos y se usaron armas antiaéreas para atacar tropas en pisos superiores. Mientras tanto, las tropas a pie se retiraron de las calles y se movieron entre las casas, utilizando techos y áticos, así como pisos inferiores y sótanos, destruyendo las paredes entre los edificios para permitirse atravesar sin preocuparse por los ataques desde arriba. Habían aprendido muchas tácticas sobre la lucha urbana después de su batalla en Stalingrado. El primer frente ucraniano, liderado por Konev, junto con el primer frente bielorruso, liderado por Zhukov, se abrió paso a través de las menguantes fuerzas alemanas para cercar la ciudad, completando esta tarea para el 24 de abril. Al día siguiente, el segundo frente bielorruso luchó con soldados alemanes que formaban parte del tercer ejército Panzer y continuó tanto hacia el oeste, donde se encontrarían con tropas británicas, como hacia el norte, hacia la ciudad de Stralsund. Mientras tanto, los soviéticos hicieron contacto con las tropas estadounidenses en Togau, en el río Elba, donde Heinrici y sus hombres aún mantenían el río Oder, pero no podían seguir haciéndolo. Hitler lo despidió por ordenar la rápida retirada de sus hombres. Para cuando se halló un nuevo comandante, el grupo de ejércitos Vístula había sido prácticamente disuelto. El 26 de abril, el Ejército Rojo avanzó contra las tropas de Weidling dentro de Berlín. Muchos de los incendios en toda la ciudad fueron apagados por una fuerte tormenta de lluvia, y los civiles se aventuraron a las calles en busca de comida. La ciudad estaba sumida en el caos. Los civiles que estaban hambrientos, no tenían comodidades y probablemente estaban agotados por la guerra, comenzaron a irrumpir en tiendas departamentales y trenes de carga en busca de suministros. Las tiendas que aún estaban abiertas vendían sus productos a bajo precio, sabiendo que los soldados soviéticos estarían saqueando por su cuenta. La ciudad fue reducida a escombros por el bombardeo, y los civiles que no pudieron saquear nada útil recurrieron a descuartizar caballos muertos en la calle para obtener carne. Las mujeres y las niñas fueron sometidas a brutales agresiones sexuales, a menudo por varios hombres, principalmente a manos de los soldados soviéticos tras su ocupación de Berlín, aunque no fueron los únicos, ya que también se ha acusado a las tropas alemanas, estadounidenses, francesas y británicas de abusos sexuales en las décadas posteriores. Se informa también que el Ejército Rojo fue el peor perpetrador de violaciones en tiempo de guerra en Europa, habiendo cometido atrocidades contra hasta 2 millones de mujeres y niñas. Más tarde, en la noche del 26, se informa que Weidling aconsejó a Hitler que debían retirar sus tropas de la ciudad para evitar más pérdidas de vidas y la destrucción de toda la ciudad. Pero el Führer se negó a seguir su consejo, declarando, cito, «Tu propuesta está perfectamente bien, pero ¿cuál es el punto de todo esto? No tengo intención de andar vagando por el bosque. Me quedaré aquí y caeré al frente de mis tropas. Tú, por tu parte, continuarás con la defensa». Fin de la cita. Los soviéticos esperaban que la batalla terminara pronto. Además de ser en general más inexpertos, los constantes combates dentro de la ciudad habían llevado a muchos hombres a agotarse y como resultado se volvieron bastante descuidados.
fallando en configurar correctamente los fusibles y enviando incorrectamente las granadas, lastimándose en el proceso. Quizás en un intento por poner fin al conflicto, el Ejército Rojo comenzó a responder a pequeños ataques de los alemanes con fuertes represalias, como bombardear un edificio entero después de que un tanque soviético había sido eliminado. Mientras que las tropas alemanas habían sido impulsadas por una mezcla de propaganda y miedo, con un poco de esperanza de que pronto llegarían refuerzos gracias a las promesas vacías de Joseph Goebbels, su deseo de seguir luchando se había disipado casi por completo. Karl Ritter von Halt, un líder con el Volkssturm, una milicia compuesta principalmente por jóvenes y ancianos, ordenó a sus hombres que se fueran a casa cuando les dieron municiones italianas para armas alemanas, recordando, cita, «Dejarlos volver a casa era prácticamente todo lo que quedaba por hacer. Era eso o lanzar piedras a los rusos». Fin de la cita. Otros dejaron la milicia prematuramente sin autorización. Al día siguiente, el 27 de abril, Goebbels continuó repitiendo, «Los milagros aún pueden suceder». A pesar de que el fin de la guerra se cernía sobre ellos, muchos líderes nazis continuaron existiendo en una especie de ignorancia dichosa, manteniendo que toda esperanza aún no se había perdido. Muchos hombres creían que los aliados occidentales priorizarían su desconfianza hacia los soviéticos sobre su deseo de derrotar a los nazis, y que cuando Estados Unidos llegara a Berlín, atacarían a los soviéticos. Las tropas alemanas restantes se ubicaron para defender la ciudadela en el centro de la ciudad, con importantes edificios gubernamentales, mientras los soviéticos avanzaban constantemente hacia ellos. De vuelta en el búnker de Hitler, se enteró a través de una estación de radio estadounidense que Heinrich Himmler estaba negociando con los suecos la liberación segura de prisioneros en campos de concentración. Himmler, quien alguna vez fue el líder de las SS y se le atribuye ser uno de los principales creadores del Holocausto, en un momento fue el confidente más cercano de Hitler. Pero para la primavera de 1945, su relación se había deteriorado y Himmler buscaba negociar un acuerdo de paz, sabiendo que el fin del Tercer Reich estaba a la vuelta de la esquina. Aunque había jurado su lealtad a Hitler en el cumpleaños del Führer, había hecho planes para abandonar Berlín poco después y pidió al diplomático sueco, el conde Volker Bernadotte, que informara al general Dwight Eisenhower, el comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, que Alemania deseaba rendirse a los aliados occidentales en lugar de a los soviéticos. Hitler estaba furioso de que Himmler actuara por su cuenta, considerándolo una grave traición, y ordenó su arresto. En las primeras horas de la mañana del 29 de abril, el Ejército Rojo cruzó el puente Moltke en el centro de Berlín. Había sido barricado en ambos extremos por los alemanes, y se habían detonado explosivos para destruir la estructura. Aunque dañado, suficiente del puente sobrevivió para que los soviéticos y sus vehículos cruzaran hacia el cercano Reichstag alemán. Alrededor de las 4 de la mañana, Hitler firmó su último testamento y se casó con su compañera de largo tiempo, Eva Braun, en una ceremonia sencilla presenciada por Goebbels y Martin Bormann. En las siguientes horas, los soviéticos capturaron la sede de la Gestapo, pero un contraataque los forzó a retirarse temporalmente, mientras otras unidades del Ejército Rojo avanzaban hacia el Parque Tiergarten. Al día siguiente, los soviéticos repararon los puentes circundantes, permitiéndoles traer artillería pesada para atacar el Reichstag. No obstante, las trincheras alemanas y el apoyo antiaéreo a distancia obstaculizaron su plan. Los soviéticos persistieron y finalmente entraron al Reichstag, que no había sido restaurado desde el incendio en 1933. Durante las próximas horas, tropas alemanas y soviéticas se enfrentaron mientras el Ejército Rojo intentaba despejar el edificio. Ese mismo día, Weiling le dijo a Hitler que la defensa alemana restante probablemente sucumbiría esa noche debido a la falta de munición. En la tarde del 30 de abril, el Führer nazi Adolf Hitler se disparó en la cabeza, mientras que su nueva esposa, Eva Braun, mordió una cápsula de cianuro. Los cuerpos de la pareja fueron hallados poco después del disparo, y sus restos fueron cremados en el jardín detrás de la Cancillería del Reich. El almirante Karl Dornitz se convirtió en presidente del Reich y Goebbels en el nuevo canciller, según los últimos deseos de Hitler. Aproximadamente 10.000 soldados alemanes permanecieron en el centro de la ciudad, siendo asaltados por todos los flancos.
Los últimos tanques Tigre alemanes se posicionaron al este del Tiergarten para defenderse contra el tercer ejército de choque, mientras que otra unidad soviética, el octavo ejército de la Guardia, se movió hacia el sur, acorralando a los alemanes en una zona mucho más pequeña y dificultando mucho más la escapada. En las primeras horas del 1 de mayo, el general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del alto mando del ejército alemán, se puso en contacto con los comandantes del octavo ejército de la Guardia, buscando rendirse tras la muerte de Hitler. Sin embargo, la pareja no pudo ponerse de acuerdo en los términos porque Krebs afirmó que no podía aceptar una rendición incondicional debido a la falta de autorización. Mientras tanto, Joseph Goebbels no tenía interés en rendirse. Él y su esposa Magda mataron a sus 6 hijos y luego se suicidaron más tarde ese día. Fue la muerte de Goebbels la que impulsó a Weidling a aceptar una rendición incondicional. El 2 de mayo, el Reichstag fue finalmente capturado por los soviéticos y al día siguiente se tomó una foto de 2 soldados del Ejército Rojo plantando la bandera soviética en el techo del edificio. El izamiento de una bandera soviética sobre el Reichstag se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la Segunda Guerra Mundial, y durante años hubo secretismo en torno a los hombres de la imagen, así como al fotógrafo, que ahora sabemos que era Yevgeny Kaleri, un oficial naval y fotógrafo para el Ejército Rojo Soviético. Mientras tanto, Weidling y su personal se rindieron a las 6 de la mañana del 2 de mayo, después de lo cual ordenó a los últimos soldados alemanes que hicieran lo mismo. 5 días más tarde, el gran almirante Karl Dornitz firmó una rendición incondicional a los aliados. Gran parte de Berlín quedó en un absoluto desorden después del final de la guerra, y no solo debido a la destrucción causada por los combates entre los dos bandos. En marzo, Hitler había firmado el Decreto Nero cuando reconoció que el fin del Tercer Reich se acercaba cada vez más. Aunque sus hombres intentaron persuadirlo para que reconsiderara el decreto y lo alentaron a hacer todo lo posible para garantizar la supervivencia del pueblo alemán. Hitler había firmado el documento de todos modos, informando que dijo, cita, «No es necesario preocuparse por las necesidades de supervivencia elemental del pueblo alemán». Fin de la cita. El documento, nombrado después del emperador romano Nero, declaraba que no se debería dejar nada atrás que pudiera ayudar a las fuerzas aliadas en su lucha contra la Alemania nazi. Declaró, cita, «La lucha de nuestra nación por la existencia nos obliga a utilizar todos los medios para infligir un daño duradero en el poder de ataque del enemigo». Fin de la cita. El Decreto Nero posteriormente declaró que todos los ferrocarriles, puentes, líneas de comunicación, muelles, servicios públicos, fábricas y minas debían ser destruidos. Todo lo que involucrara capacidades de producción, comunicación y transporte debía ser destrozado para que no pudiera ser utilizado por los soviéticos o cualquiera de las fuerzas aliadas. Las reservas de alimentos de la ciudad fueron destruidas, las bombas de gas quedaron inoperables y aproximadamente un cuarto de las estaciones de metro se inundaron, ahogando a los berlineses refugiados bajo tierra. La SS fue enviada para llevar a cabo esta destrucción, pero los ciudadanos rebeldes lograron prevenir algunas de las demoliciones, salvando la central eléctrica de Klingenberg y las obras de agua de Johannisdal, así como varias otras instalaciones. Finalmente, Albert Speer, uno de los hombres más importantes de Hitler, intervino preocupado por el futuro del país. Convenció al Führer de permitir que solo Speer supervisara la implementación del Decreto Nero. Aunque se informó que Hitler conocía los objetivos de Speer, cedió. Los berlineses enfrentaron duras condiciones durante la guerra. Muchos colgaron banderas blancas en sus ventanas para evitar la violencia y rogar desesperadamente que su horrible forma de vida terminara. Sin embargo, este acto de rendición civil fue tanto arriesgado como ineficaz. Los civiles corrían el riesgo de ser disparados por las SS al rendirse, mientras que los soldados soviéticos a menudo ignoraban sus pedidos de ayuda. La violación y el saqueo eran rampantes mientras el Ejército Rojo asaltaba la ciudad. Los informes de los hospitales y el aumento de las tasas de aborto después del final de la guerra indicaron que al menos 100.000 mujeres fueron violadas en Berlín, con 10.000 de esas mujeres muriendo a raíz de suicidios, abortos mal realizados o ser asesinadas por sus parejas o familiares, mientras que se cree que el número de muertes de mujeres y niñas en relación con las violaciones en Alemania es de hasta 240.000.
Aunque la ciudad estaba en pedazos, los soviéticos se dedicaron a restaurar los servicios esenciales. El daño era incomprensible, el transporte inoperante y las reservas de agua contaminadas con aguas residuales. Aún así, los civiles alemanes fueron reclutados para ayudar a limpiar las calles de Berlín. Se proporcionó comida a los ciudadanos hambrientos a través de comedores populares, pero la violencia continuaba. Luego, los soviéticos irrumpieron en los hogares y arrestaron a cualquiera con uniforme, incluso a bomberos y trabajadores ferroviarios no relacionados con los nazis. Y la violación y el saqueo que habían persistido durante la batalla continuaron generalmente por soviéticos que estaban en roles de apoyo en lugar de posiciones de combate. Nikolai Bersarin, un general de coronel con el Ejército Rojo, introdujo castigos para las tropas sorprendidas participando en robos y abusos sexuales en un intento por controlar su comportamiento. Un soldado ruso anónimo le dijo a aquellos en casa exactamente por qué cometieron tales crímenes horribles, escribiendo en 1945, «Nos estamos vengando por todo, y nuestra venganza es justa. Por fuego, sangre por sangre, muerte por muerte». Otros escritores e historiadores han dado la explicación de que el acceso al alcohol había sido un gran contribuyente, al igual que la cultura de escasez dentro de la Unión Soviética, que hizo que las tropas simplemente tomaran lo que querían para enriquecerse. Y el historiador Martin K. A. Morgan escribió que la ausencia de burdeles de campo en el Ejército Rojo y la profunda represión sexual promovida sin cesar por el Estado soviético estalinista también habían contribuido a la razón por la cual las tropas soviéticas podrían haber llevado a cabo tales acciones abominables. La venganza por sí sola, observó, no era suficiente considerando que muchos europeos cayeron víctimas de los soviéticos, no solo los alemanes. Numerosos problemas afectaron no solo a Alemania, sino al mundo tras la caída del régimen nazi. El hambre, la falta de vivienda, las enfermedades y la falta de infraestructura básica eran problemas enormes que tendrían que abordarse antes de que el mundo pudiera volver a alguna apariencia de normalidad. Millones de personas fueron desplazadas, los recursos eran escasos, y muchas industrias fueron efectivamente aniquiladas debido a la naturaleza destructiva de la guerra. Además, las fuerzas aliadas ahora tenían que lidiar con Stalin, quien, después de ayudar a derribar a un fascista, amenazó con explotar los estados vulnerables en los que se habían dejado la mayoría de los países europeos, lo que finalmente llevó a conflictos y desató la Guerra Fría. Aunque la batalla puso fin al conflicto más sangriento de Europa, había tenido un costo. Los datos modernos también muestran que alrededor de 81.116 soviéticos murieron durante la operación, mientras que otros 280.251 resultaron heridos o enfermaron. Los alemanes, mientras tanto, estiman su número de muertos entre 92.000 y 100.000, además de 125.000 muertes civiles, mientras que más de 200.000 resultaron heridos y 480.000 soldados fueron capturados. A nivel global, más de 70 millones de personas murieron durante la guerra. Muy pocos países escaparon de la devastación que trajo, con el historiador Anthony Beeber, sin embargo, señalando, cita, «No hay familia en la Unión Soviética, Polonia o Alemania donde no perdieron al menos un pariente cercano». En Gran Bretaña, el sufrimiento fue real, pero simplemente no se puede comparar con la escala de sufrimiento en Europa Central.